Señor Dios eterno, Padre de toda luz y origen de todo cambio verdadero, que no es modificación superficial de comportamientos externos ni ajuste cosmético de actitudes visibles, sino transformación profunda y radical que comienza en las capas más internas del ser y que desde allí se expande hacia afuera, de manera que lo que se ve en la superficie sea el reflejo auténtico de lo que ha sido renovado en lo profundo. El que le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, no como metáfora poética, sino como descripción precisa de la naturaleza del cambio que tienes en mente cuando hablas de transformación. Un cambio tan completo y tan fundamental que la única imagen adecuada para describirlo es la del nacimiento que no mejora al ser anterior, sino que produce uno nuevo. El que tomó a Simón el impulsivo y lo convirtió en Pedro la roca, el que tomó a Saulo el perseguidor y lo convirtió a Pablo el apóstol, el que tomó a María Magdalena, de quien habían salido 7 demonios, y la convirtió en la primera testigo de la resurrección, demostrando en cada uno de esos casos que la transformación que produces no tiene límite de profundidad ni condición de merecimiento, sino únicamente la disponibilidad del corazón que se rinde a tu obra. Me presento ante ti hoy con un deseo que reconozco como uno de los más genuinos y al mismo tiempo uno de los más costosos que puedo traer ante ti. El deseo de ser verdaderamente transformado, no solo mejorado, no solo refinado en los bordes, no solo ajustado en los detalles visibles, sino transformado desde el núcleo de lo que soy hacia algo que se parezca cada vez más a la imagen de tu Hijo, en quien fue complacido tu corazón y en quien se puede ver con claridad perfecta cómo es una persona completamente alineada con tu voluntad y completamente habitada por tu espíritu. Necesito comenzar esta oración reconociendo algo que no siempre es cómodo de admitir, Padre, y es que hay aspectos de quien soy que necesitan no solo ser mejorados, sino fundamentalmente transformados, que hay patrones en mi carácter y en mis reacciones y en mis maneras de relacionarme conmigo mismo y con los demás y contigo, que no son simplemente áreas de crecimiento en proceso, sino distorsiones que tienen raíces más profundas que la voluntad consciente y que por lo tanto no responden únicamente a la determinación de cambiar, aunque esa determinación sea necesaria como punto de partida. Hay una manera de reaccionar ante ciertas situaciones que reconozco como mía, pero que no apruebo, que aparece con la velocidad del reflejo antes de que la razón pueda intervenir, y que revela que hay algo en las capas más profundas que opera de manera automática, desde un lugar que la instrucción correcta y la buena intención solos no han podido alcanzar completamente. Hay una tendencia a ciertos patrones de pensamiento sobre mí mismo, o sobre los demás, o sobre el mundo, que sé que no están alineados con tu verdad, pero que tienen una persistencia que sugiere raíces más profundas que la simple falta de conocimiento, raíces que fueron plantadas en experiencias formativas que predatan mi capacidad de evaluarlas críticamente, y que han estado creciendo en silencio desde entonces, produciendo frutos que reconozco como inconsistentes con quien quiero ser, pero cuya producción no he podido detener completamente con los recursos que he empleado hasta ahora. Esa honestidad sobre la profundidad de lo que necesita ser transformado no me produce desesperanza, Señor, porque al mismo tiempo que reconozco la profundidad del problema, también conozco la profundidad de tu capacidad transformadora que no tiene límite de alcance ni condición de merecimiento. Si tu gracia alcanzó a Pablo, que estaba activamente destruyendo tu iglesia, y lo transformó en su más poderoso constructor, si tu amor alcanzó a Zaqueo, que había construido su vida sobre la explotación de los más vulnerables, y lo transformó en alguien que devolvía cuadruplicado lo que había tomado injustamente, si tu espíritu alcanzó a los discípulos cobardes que huyeron en la noche del arresto, y los transformó en predicadores valientes que enfrentaron la muerte sin retractarse, entonces no hay profundidad en mí que esté fuera del alcance de esa misma gracia, y de ese mismo amor, y de ese mismo espíritu, que sigue siendo tan poderoso hoy como lo fue en cada uno de esos casos extraordinarios.
Enséñame la naturaleza de la transformación que produces, Padre, porque creo que frecuentemente la he entendido de maneras que producen frustración, en lugar de cooperación con tu obra. He pensado en la transformación principalmente como algo que debo producir yo a través del esfuerzo correcto y las disciplinas correctas y las decisiones correctas, como si fuera principalmente un proyecto de autoperfeccionamiento espiritual donde tú provees las instrucciones y yo proveo el trabajo, y el resultado depende de cuán diligentemente ejecuto las instrucciones que recibo. Y hay algo de verdad en esa comprensión porque la transformación requiere mi cooperación activa y no ocurre en pasividad total de mi parte. Pero el peso de esa comprensión está mal distribuido porque hace de la transformación principalmente mi proyecto en lugar de principalmente tuyo. Y cuando los resultados no llegan con la velocidad o la completud que esperaba, esa comprensión produce culpa y desánimo en lugar de la confianza en tu proceso que debería caracterizar la cooperación del Hijo con la obra del Padre. Tu palabra dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor, Señor. No que nos transformamos a nosotros mismos, no que la disciplina propia nos transforma, sino que somos transformados, en voz pasiva, por el Espíritu del Señor, que es el agente primario de la transformación y no un auxiliar que asiste al esfuerzo humano principal. Y el contexto en que esa transformación ocurre es la contemplación de tu gloria, el tiempo pasado en tu presencia mirándote a ti con la transparencia del espejo que refleja lo que ve, permitiendo que lo que veo en ti vaya siendo impreso en mí de la misma manera en que el tiempo prolongado con una persona transforma gradualmente los gestos y las maneras y las perspectivas del que está con ella, porque la influencia constante de lo que se contempla inevitablemente deja su marca en el contemplador. Que mi vida esta semana tenga más de esa contemplación, Padre, más tiempo en tu presencia, no para hacer cosas ni para obtener cosas, sino simplemente para estar contigo, y dejar que estar contigo haga en mí lo que solo estar contigo puede hacer. Porque hay una transformación que ocurre en la oración activa, y en el estudio diligente de tu palabra, y en el servicio comprometido, y en la comunidad auténtica con otros creyentes. Y todas esas cosas son importantes y necesarias. Pero hay también una transformación que ocurre únicamente en la quietud contemplativa, en el silencio, donde me detengo lo suficiente como para que tu presencia pueda obrar en las capas más profundas sin la interferencia del ruido y la actividad que frecuentemente llena hasta los momentos que debería ser de búsqueda genuina. Hay áreas específicas de transformación que quiero poner delante de ti esta semana, Señor. Áreas donde he estado trabajando durante tiempo suficiente como para saber que el progreso solo no es suficiente y que necesito de una obra más profunda de tu espíritu para que el cambio que ha comenzado llegue a las raíces y no solo a las ramas. Hay la transformación que necesito en mi manera de manejar el conflicto, esa tendencia que aparece en los momentos de fricción relacional de reaccionar desde el miedo o desde el orgullo o desde la herida, en lugar de desde el amor y la humildad y la búsqueda del bien del otro por encima del propio. Esa reacción automática que aparece antes de que pueda elegir conscientemente es la que más necesita de tu obra transformadora, porque opera en un nivel más profundo que la voluntad consciente, y por lo tanto no responde únicamente a la decisión de reaccionar diferente, sino a la transformación del lugar desde el cual la reacción emerge. Hay la transformación que necesito en mi relación con el fracaso y con la imperfección, Padre. Esa voz interior que cuando cometo un error o cuando no llego a la altura de lo que esperaba de mí mismo, habla con una dureza desproporcionada, que no es convicción que conduce al arrepentimiento y al cambio, sino condenación que paraliza y que produce vergüenza, que cierra el corazón en lugar de abrirlo hacia ti y hacia los demás. Esa voz no viene de ti, y lo sé, pero tiene una familiaridad y una convicción que la hacen difícil de desacreditar simplemente con el conocimiento correcto de que no viene de ti. Necesita ser reemplazada por tu voz que convence de pecado sin producir vergüenza destructiva,
que señala lo que necesita cambiar sin negar el valor del que necesita el cambio, que corrige con la ternura del padre que disciplina al hijo que ama, y no con la dureza del juez que condena al acusado que menosprecia. Hay la transformación que necesito en mi capacidad de amar a las personas difíciles de amar, Señor. Esa limitación real que encuentro en mí cuando el amor se vuelve costoso y cuando las personas son difíciles, y cuando la reciprocidad brilla por su ausencia, y cuando el cansancio de amar sin recibir a cambio lo que el amor humano naturalmente busca, comienza a acumularse hasta que el amor que queda ya no tiene la calidez y la generosidad que tuvo al principio, sino que ha adquirido la textura del deber cumplido por obligación más que del regalo dado por elección. Esa limitación no me avergüenza, porque reconozco que el amor que describes en tu palabra, como el estándar del amor cristiano, está más allá de las capacidades naturales del amor humano, y que por lo tanto su producción requiere de una fuente que está más allá de lo humano, que es tu espíritu produciendo en mí el fruto del amor, que no es el resultado de mi esfuerzo, sino de mi rendición a quien puede producirlo a través de mí, aunque no pueda producirlo por mí mismo. Transforma también mi perspectiva sobre el tiempo y sobre el proceso de la transformación misma, Padre, porque una de las cosas que más dificulta cooperar con tu obra transformadora es la impaciencia con la velocidad del proceso, la expectativa de que los cambios deben ser más rápidos y más completos de lo que son, la tendencia a evaluar el avance de la transformación en intervalos tan cortos que no permiten ver el movimiento real que está ocurriendo en una escala de tiempo más larga, como el que planta un árbol y lo mide cada día esperando ver el crecimiento que solo es visible cuando se miran fotografías tomadas con meses de diferencia. La transformación que produces en una vida humana es real pero frecuentemente gradual, no porque tu poder sea limitado, sino porque el ser humano que está siendo transformado tiene una complejidad y una profundidad que requieren de un proceso que respeta esa complejidad en lugar de atropellarla. Que tenga la paciencia de cooperar con tu proceso sin apresurar lo que tú estás haciendo con cuidado y con propósito, sin desanimarme por el hecho de que hoy no soy todavía la persona que seré cuando el proceso esté más avanzado, sin olvidar que la persona que soy hoy es ya más transformada que la que era hace un año, aunque la distancia entre quien soy y quien seré todavía sea significativa. Que pueda celebrar el progreso real aunque sea parcial, reconocer el cambio genuino aunque sea incompleto, confiar en que el que comenzó la buena obra en mí es fiel para completarla, aunque el tiempo de la compleción no esté en mis manos determinarlo. Que esta semana sea una semana de rendición más profunda a tu obra transformadora, Padre. No rendición pasiva que espera sentada que algo cambie, sino rendición activa que coopera con lo que tú estás haciendo, que se disciplina en las prácticas que facilitan la transformación, que se somete a las correcciones que la señalan, que busca la comunidad que la acompaña, que permanece en tu presencia donde principalmente ocurre. Transfórmame, Señor, no a mi imagen mejorada, sino a la imagen de tu Hijo, que es el destino más alto y más hermoso al que cualquier vida humana puede aspirar, y el único que cuando se alcanza progresivamente, produce la plenitud que el alma siempre buscó en lugares que nunca pudieron dársela completamente. En el nombre del que es la imagen perfecta del Dios invisible y el modelo de la transformación que persigo, Jesús. Amén.